La convención anual de defensa galáctica bullía con la atmósfera habitual de autocomplacencia de 1000 especies que pensaban que habían alcanzado la cima del logro tecnológico. Las exhibiciones flotantes mostraban todo, desde disruptores de fase cuántica hasta campos de desplazamiento temporal, mientras varios seres de todas las formas, tamaños y cantidades de apéndices se pavoneaban como pavos reales en un concurso de belleza en el salón de presentaciones central. El alto comandante Zix Atal de la Coalición de Defensa de Próxima se paró ante los delegados reunidos. Sus escamas iridiscentes brillaban bajo la luz artificial. Sus 3 pares de manos gesticulaban en lo que su especie consideraba una impresionante exhibición de autoridad, aunque para cualquier observador humano habría parecido una danza interpretativa que salió terriblemente mal. He aquí que anunció a su traductor, convirtiendo sus clics y silbidos en un lenguaje galáctico estandarizado. La culminación de 50 años de investigación y desarrollo. La impenetrable matriz de defensa. 9000. Un murmullo colectivo de apreciación recorrió la audiencia. Alguien en el probablemente un centurión siempre intentaban superar a todos gritaban, pero ¿es realmente impenetrable? El Skal de Zix AOL cambió a un morado petulante. Nuestras pruebas han demostrado que es efectivo contra todas las armas conocidas en la galaxia, armas de energía, impactos cinéticos, incluso ataques teóricos de túnel cuántico, todos completamente inofensivos. La demostración que siguió fue ciertamente impresionante. Una pantalla holográfica mostró varias armas disparadas a un pequeño cubo protegido por un campo de energía rebotado. Los láseres rebotaron en el plasma y se disiparon sin causar daño. Incluso las cargas de antimateria se apagaron como petardos húmedos en la audiencia. El primer director científico Krell de la Academia de Ciencias Reliana se inclinó hacia su colega, el maestro de la Tercera Guerra QX fascinante, murmuró su forma cinematográfica refractando las pantallas de luz, ¿pero lo han probado contra ustedes? ¿Los conocen? El exoesqueleto metálico de KTTX se estremeció. Un poco, todos sabían quiénes eran. Se referían a los humanos. La espina persistente en el lado de la civilización galáctica, la especie que de alguna manera logró sobrevivir a cada intento de integración pacífica en la comunidad galáctica, leyó Conquest con nada más que lo que la mayoría de las especies consideraban tecnología primitiva. Seguramente, CX, susurró en respuesta que no. Lo anunciarían sin probarlo contra armas humanas. En el escenario. Zix Atal estaba alcanzando el crescendo de su presentación y tan estimados colegas, les presento el futuro de la tecnología defensiva con el IDM 9000. Finalmente, podemos proceder con nuestros planes para expandir nuestra influencia a todos los rincones de la galaxia, seguros de saber que ninguna fuerza puede penetrar nuestras defensas. El aplauso fue atronador. Los créditos ya se estaban transfiriendo mientras las especies se apresuraban a asegurar sus pedidos anticipados. En la emoción, nadie notó la pequeña delegación de arcturianos abandonando apresuradamente el centro de convenciones, sus cuadernos de datos apretados firmemente en sus tentáculos mientras se apresuraban a presentar su último informe de inteligencia. El informe, si alguien se había molestado en leerlo, contenía una pieza de información bastante crucial. Los escaneos recientes de la Tierra habían detectado algo interesante. Los humanos, en su típica forma bárbara, seguían fabricando y usando armas de proyectiles, no solo cualquier arma de proyectiles, sino unas que disparaban pequeñas balas de metal a velocidades relativamente bajas, el tipo de tecnología primitiva que nadie en la Convención de Defensa Galáctica se había molestado en probar. Pero seguramente eso no importaría después de todo. ¿Qué podría hacer un simple proyectil de metal contra la tecnología de escudo más avanzada en el universo conocido? Zix preguntó en la adoración de sus compañeros. No tenía forma de saber que su momento de triunfo pronto se convertiría en una historia de advertencia que se enseñaría en todas las academias militares de la galaxia. Una historia que comenzaría con una simple arma humana designada como pistola de 9 milímetros y terminaría con la derrota militar más vergonzosa desde el gran incidente de Zorx de 2157, del que nadie hablaba más, especialmente no alrededor de los zorianos. Las ruedas del destino ya estaban en movimiento y en algún lugar de la Tierra, en un campo de tiro de un pequeño pueblo, un futuro héroe estaba practicando con su confiable arma de mano. Felizmente inconscientes del papel que pronto desempeñarían en la historia galáctica, el primer director científico Krell, todavía sentado entre el público, sintió una sensación desconocida en su matriz cristalina, algo que los humanos llamaban intuición. Tal vez pensó que sería prudente esperar un poco antes de realizar el pedido anticipado del IDM 9000. Solo para estar seguros, no tenía idea de lo correcto que estaba. La sala de guerra de la Coalición de Defensa de Próxima se parecía a lo que sucedería si le dieras rienda suelta a un niño de Sugar Rush en una tienda de computadoras. Luego, añadiste algunos hologramas flotantes por si acaso.
Las pantallas tácticas abarrotaban cada superficie disponible mientras las interfaces de IA emitían actualizaciones en un flujo interminable de información que habría dado una idea de lo que habría hecho que incluso el analista de inteligencia humana más cafeinado tuviera una idea de lo que estaba haciendo. El alto comandante Zigal se paró frente a su consejo de guerra reunido. Sus escamas ahora eran de un dorado confiado mientras revisaba las imágenes históricas de intentos previos de invasión a la Tierra. Los momentos destacados eran, por decirlo suavemente, no exactamente el tipo de cosas que querrías mostrar en una campaña de reclutamiento militar como. Pueden ver, hizo un gesto hacia un fracaso particularmente explosivo de hace 3 décadas. Nuestros intentos previos de llevar a la Tierra al redil galáctico han sido menos que exitosos. El eufemismo del siglo, considerando que el vídeo mostraba una flota de invasión entera siendo eliminada por lo que los humanos llamaban submarinos nucleares, un concepto que todavía les daba pesadillas a los estrategas militares de alto rango. Tercera guerra. El maestro Kate Sex levantó uno de sus apéndices metálicos. Tal vez deberíamos considerar la diplomacia, no las escamas de Zix parpadearon en rojo momentáneamente. Los humanos han rechazado 17 propuestas diplomáticas separadas. El último embajador que enviamos regresó hablando en algo llamado memes y tuvo que ser desprogramado. Los miembros del Consejo reunidos se estremecieron. Todos habían visto las imágenes de ese pobre diplomático intentando para comunicarse completamente a través de algo llamado Rick Rolls y Doge Talk, pero ahora Zixatal continuó recuperando su confianza. Tenemos el IDM 9000. Nuestras simulaciones muestran una tasa de éxito del 99,9999% contra todas las armas conocidas. Sacó un nuevo holograma que muestra las especificaciones del escudo. Incluso esas armas cinéticas primitivas que tanto les gustan no tendrán una oportunidad. Un analista junior recién salido de la academia levantó tentativamente un zarcillo. Señor, hemos probado realmente los escudos contra armas humanas. La sala quedó en silencio. La escala de Zix cambió a un naranja molesto. ¿Por qué perderíamos el tiempo probando contra tecnología obsoleta? El IDM 99000 puede detener cargas de antimateria. Estos humanos todavía creen que el polvo explosivo que impulsa una pieza de metal es de vanguardia. Barfare, el analista junior, decidió sabiamente que mantener su trabajo era más importante que señalar que a veces las soluciones más simples eran las más efectivas. Hizo una nota mental para actualizar su currículum solo en caso de que el plan de invasión fuera lo suficientemente simple: aterrizar en la Tierra, activar los escudos y esperar a que los humanos se den cuenta de que la resistencia era inútil. Habían calculado que las fuerzas militares de la Tierra tardarían aproximadamente 6 horas en agotarse contra los impenetrables escudos. Luego, vendrían las demandas de rendición estándar seguidas de los procedimientos de integración habituales. Paso 1. Convencer a los humanos de que la televisión de realidad era en realidad una forma de control mental, lo que sorprendentemente no estaba lejos de la verdad. Como concluyó el Consejo de Guerra, el primer director científico, Krell, que había estado observando en silencio desde una esquina, se acercó al comandante Zixtal. ¿Podría sugerir que al menos hagamos algunas pruebas básicas? Tonterías. Zix descartó la preocupación con un movimiento de su mano superior derecha. ¿Qué podría salir mal? Estos son humanos. Estamos hablando de la misma especie, que todavía encuentra divertidos los vídeos de pequeños felinos. La estructura cristalina de Krell se atenuó ligeramente. Eso es precisamente lo que me preocupa, señor. Son impredecibles. Impredecibles o no. Están a punto de hacerlo. Aprenden que su tecnología primitiva no es rival para nuestros escudos avanzados. Comienzan el despliegue mientras la flota de invasión se prepara para la partida. Ese mismo analista junior estaba escribiendo frenéticamente su carta de renuncia. Hizo algunos cálculos propios y algo sobre las frecuencias de resonancia de The Shield lo seguía molestando, pero seguramente el alto comando había pensado en eso, ¿verdad? La flota se lanzó con todo el bombo y ceremonia que uno esperaría de una civilización que se consideraba el pináculo de la evolución. Miles de naves, cada una equipada con los últimos escudos IDM 9000, saltaron al hiperespacio. Sus comandantes confiados en su inminente victoria. Ninguno de ellos notó la pequeña anotación en el manual de especificaciones del escudo enterrado bajo miles de páginas de jerga técnica. Nota: escudo. La efectividad puede variar cuando se expone a impactos cinéticos no estándar en el rango de velocidad subsónica. Pero ¿quién usaría armas subsónicas en esta época? La invasión de la Tierra comenzó un martes porque incluso las especies
Alienígenas habían descubierto que los lunes eran universalmente terribles para cualquier operación militar importante. La flota masiva emergió del hiperespacio en una exhibición que habría sido considerablemente más impresionante si la mitad de la población no la hubiera confundido inicialmente con una campaña de marketing viral para la última película de superhéroes. La nave insignia del alto comandante Zixer Tal tomó posición sobre lo que sus oficiales de inteligencia le aseguraron que era un asentamiento humano estratégicamente crucial llamado Cleveland. Habían analizado transmisiones de entretenimiento humano y determinaron que esta debía ser la capital de la Tierra en función de la frecuencia con la que aparecía en escenarios de desastre. Comienza la secuencia de aterrizaje. Zixatal ordenó que su escala brillara con anticipación. Activar el IDM, 9000 escudos en toda la flota. Miles de generadores de escudos se activaron. El familiar brillo del supuestamente impenetrable sistema de defensa envolvente. Abrió cada nave, creando un espectáculo de luces espectacular que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales. Asar estamos siendo invadidos fue tendencia en minutos junto con Asar Cool Alien Lights y Asar This Better Not. Retrasar el brunch, la primera señal de que las cosas podrían no ir según lo planeado llegó cuando un pequeño contingente de agentes de la ley humanos se acercó a la zona de aterrizaje inicial. Los alienígenas esperaban tanques, misiles o al menos algún tipo de arma de energía. En su lugar, encontraron al oficial Bob Johnson, que había estado a 2 días de jubilarse y estaba completamente molesto porque una invasión alienígena estaba arruinando su papeleo. ¿Ustedes tienen un permiso para este aterrizaje?, preguntó el oficial Johnson, casualmente apoyando su mano en su arma estándar. El maestro de la Tercera Guerra, KTHX, que había sido elegido como el representante del primer contacto debido a su imponente apariencia metálica, dio un paso adelante con confianza. Sus armas primitivas no pueden hacernos daño. Estamos protegidos por la tecnología SHIELD más avanzada de la galaxia. El oficial Johnson asintió, sacando su libreta de boletos. Eso es bueno. Todavía voy a tener que ver un permiso, aunque no se pueden estacionar estas naves espaciales. En cualquier lugar que sepas que hay ordenanzas, los extraterrestres estaban desconcertados. Esto no era como se suponía que debía ir. Donde estaba el pánico, el asombro, la rendición inmediata, uno de los oficiales subalternos hojeó frenéticamente el manual de conquista para tontos humano, buscando el capítulo sobre cómo lidiar con la resistencia burocrática. Mientras tanto, en el centro de comando insignia, el primer director científico, Krell, estaba monitoreando el escudo. Diagnósticos con creciente preocupación. Comandante, estoy detectando algunos patrones de resonancia inusuales en la matriz del escudo. Imposible. Zigal descartó mirarla. Escena de abajo a través de cámaras de alta resolución. Los escudos son perfectos. Mira, ese humano ni siquiera está atacando, solo están escribiendo algo en un pequeño rectángulo de papel, insistió Sir Kel Su. Forma cristalina pulsando con preocupación. Estas lecturas sugieren que ciertas frecuencias de impacto cinético podrían él. Nunca terminó su oración. Abajo, el oficial Johnson finalmente había perdido la paciencia con el alienígena. Falta de documentación de estacionamiento adecuada en un movimiento que más tarde se registrará en los libros de historia humana y alienígena con interpretaciones muy diferentes. Sacó su pistola estándar de 9 milímetros y disparó un tiro de advertencia al aire. El sonido del disparo fue apenas perceptible. Sin embargo, el efecto que tuvo en los escudos alienígenas fue todo menos sutil. La bala, que viajaba a una velocidad meramente subsónica, golpeó a The Shield en el ángulo y la velocidad correctos para crear lo que el físico más tarde llamaría una falla en cascada de resonancia. Y lo que el alienígena más tarde llamaría el descuido de diseño más vergonzoso desde el puerto de escape térmico de la Estrella de la Muerte. The Shield no solo falló espectacularmente. La falla se propagó a través de la red cuántica vinculada, creando una reacción en cadena que se extendió por toda la flota de invasión. Los escudos parpadearon, chisporrotearon y murieron en una exhibición que parecía sospechosamente un espectáculo de luces cósmicas. Tuve un ataque en el caos resultante. Nadie se dio cuenta. El analista junior de antes envió un mensaje a sus colegas analistas en toda la flota. Les dije que deberíamos haberlo probado contra armas primitivas. También se adjunta carta de renuncia. Buena suerte, oficial Johnson, completamente inconsciente de la catástrofe tecnológica que acababa de desencadenar. Ya estaba redactando una citación por aterrizaje no autorizado de vehículos extraterrestres en una zona de prohibición de estacionamiento y en algún lugar a lo lejos. Un pequeño grupo de humanos ya había comenzado a instalar sillas de jardín y una parrilla para barbacoa, porque si había algo que los humanos habían aprendido de innumerables películas de desastres era que las invasiones alienígenas eran excelentes fiestas improvisadas en la calle.
Los siguientes minutos a bordo de la nave insignia alienígena se parecían a lo que podría suceder si combinas un circo de 3 pistas con un colapso de la bolsa y agregas una pizca de crisis existencial por si acaso. Las luces de advertencia destellaban en colores que no se suponía que existieran en esta dimensión mientras la IA de la nave anunciaba repetidamente una falla inesperada del escudo en un tono que sugería que estaba reconsiderando seriamente sus opciones profesionales. El alto comandante Zix. Atil Scals había pasado por tantos colores de pánico que accidentalmente había inventado 3 nuevos. ¿Cómo gritó? Las 6 manos gesticulando salvajemente en las pantallas de diagnóstico. ¿Cómo hizo su primitiva arma de proyectiles para hacer esto? El primer director científico Krell, que rápidamente se estaba convirtiendo en el principal experto de la galaxia en decir te lo dije sin decirlo realmente, levantó el escudo diagnóstico. Parece que el comandante. La velocidad subsónica de sus armas de proyectiles creó una resonancia armónica que nuestros escudos nunca fueron diseñados para soportar. Es como intentar detener una pluma con una pared de ladrillos. A veces, el toque más suave es más efectivo, pero detuvimos las armas de antimateria, los cañones de plasma, los torpedos cuánticos. Sí, Cobb estuvo de acuerdo. Su estructura cristalina. Pulsar Khan, what might have. Ha sido una diversión, pero nunca pensamos en probarlo contra algo tan simple como un pequeño trozo de metal que se mueve ligeramente más lento que la velocidad del sonido. Un descuido bastante vergonzoso. Realmente, las cosas en la Tierra estaban empeorando. Los humanos mostraban su típica incapacidad para tomarse en serio una invasión alienígena. Todo había convertido el evento en un festival improvisado. Los videógrafos aficionados transmitían en vivo. Los falladores del escudo, con comentarios que habrían hecho llorar a cualquier estratega militar serio. Y ahí va otro más. Amigos, ese es el fallo del escudo número 47, presentado por Bob Pornchop and Gun Range, donde la tecnología de ayer se encuentra con la invasión alienígena de hoy. Tercera guerra. El maestro KTX todavía intentaba mantener algo parecido a la dignidad militar y se encontró frente a una multitud cada vez mayor de humanos armados con una variedad de pistolas. Algunos incluso sacaban armas de sus vehículos mientras discutían sus preferencias de calibre como si estuvieran eligiendo vinos en una cena. ¿Crees que un 0.45 funcionaría mejor que un 9 milímetros? Un humano le preguntó a otro que solo había una manera de averiguarlo. Hola, gente alienígena. Si hacemos algunas pruebas balísticas en órbita, la situación se había convertido en un completo caos. La falla del escudo se había propagado a través de la red cuántica vinculada más rápido que los chismes en una función diplomática. Las naves se estaban saliendo de la formación. Sus tripulaciones estaban demasiado ocupadas discutiendo sobre quién había aprobado el diseño del escudo para mantener la disciplina militar adecuada. La IA de la nave, que finalmente había renunciado a mantener su comportamiento profesional, ahora estaba proporcionando comentarios continuos. La falla del escudo se extendió a las secciones 12 a 876. También me gustaría señalar que mi programación inicial sugería pruebas contra todas las armas, pero alguien marcó eso como innecesario en los requisitos del proyecto. Zixtal se desplomó en su silla de mando con las 6 manos cubriéndose la cara. Esto no puede empeorar. Señor, un oficial de comunicaciones gritó. Los humanos están transmitiendo algo en todas las frecuencias. ¿Cuáles son ahora sus términos de rendición? No, señor, parece ser algo llamado el discurso presidencial del Día de la Independencia en repetición acompañado de esque. Música country. La gota que colmó el vaso fue cuando los humanos comenzaron a montar campos de tiro improvisados con sistemas de puntuación y premios para el Shield más creativo. Alguien incluso había iniciado un torneo de clasificación llamado ¿Qué calibre funciona mejor contra los Shields alienígenas primero? El director científico Krell, al ver cómo se desarrollaba el caos, tomó nota mental de actualizar la entrada de la Enciclopedia Galáctica. Sobre los humanos claramente en su mayoría inofensivos, necesitaba una revisión seria tal vez. Peligrosamente creativo, cuando se aburre sería más preciso. La flota de invasión colgaba en el cielo de la misma manera que una reputación profesional no lo hace después de un fracaso catastrófico frente a toda la galaxia. La noticia de la debilidad de The Shield ya se estaba extendiendo por las redes sociales humanas con memes que perseguirían a los militares alienígenas durante generaciones venideras y en algún lugar de la Oficina de Patentes Galáctica, un Clark muy cansado ya se estaba preparando para presentar la revocación de patente más rápida en la historia galáctica. El motivo de la presentación simplemente decía derrotado por una tecnología tan antigua que todavía usaba pólvora. Vea los vídeos virales adjuntos como evidencia la emergencia.
Retirada la orden estableció un nuevo récord galáctico para la retirada militar más rápida de la historia, superando el récord anterior en poder del gran incidente Zorx por aproximadamente 3 minutos y 17 segundos. Las naves se apresuraron a abandonar la órbita de la Tierra con toda la gracia y dignidad de los adolescentes atrapados en una fiesta no autorizada cuando los padres vuelven a casa temprano. De regreso al Centro de Convenciones de Defensa Galáctica, ahora convertido apresuradamente en una instalación de gestión de crisis. Las consecuencias se estaban manejando con toda la calma y racionalidad que uno esperaría de una habitación llena de seres que acababan de ver cómo su tecnología supuestamente invencible fallaba contra lo que consideraban el equivalente a palos afilados. El departamento de marketing está teniendo un colapso nervioso colectivo, anunció uno de los IDA de Zix leyendo de una fuente de datos que se actualiza rápidamente. Están solicitando fondos de emergencia para borrar la memoria. El alto comandante de los servicios Zix Satal ahora tiene escamas de un tono permanente de Mort. Gris fortificado se sentó durante la sesión informativa con el aire de alguien que sabía que los momentos destacados de su carrera ahora se enseñarían en los militares como ejemplos de lo que no. ¿Cuántas naves perdimos? Técnicamente, ninguna, señor. El primer director científico, Krell, informó que su forma cristalina de alguna manera logró transmitir una diversión apenas reprimida, aunque debo señalar que 17 capitanes solicitaron la jubilación anticipada. 3 solicitaron la transferencia a la exploración del espacio profundo lo más lejos posible de la Tierra y uno decidió convertirse en un filósofo profesional, afirmando, y cito, «Si una pistola de 9 milímetros puede derrotar a nuestra mejor tecnología, ¿qué es la realidad?». El daño financiero fue igualmente catastrófico. El precio de las acciones de IDM 9000 había caído más rápido que una partícula cuántica durante el colapso de la función de onda. Las empresas de toda la galaxia estaban tratando frenéticamente de deshacerse de sus acciones, lo que llevó a lo que los analistas financieros ya llamaban el gran estallido de la burbuja Shield, pero quizás el aspecto más humillante fue la respuesta humana a todo el incidente, en lugar de capitalizar su victoria con demandas o amenazas. Lo habían convertido en vídeos de entretenimiento de los fracasos de Shield, que se habían vuelto virales en las redes sociales humanas con varias bandas sonoras musicales. La versión más popular presenta algo llamado dubstep, con fallas de Shield sincronizadas con las caídas de la base que ya habían obtenido miles de millones de visitas. Señor, otra ayuda interrumpida. Hemos recibido un paquete de la Tierra. Una declaración de guerra. Demandas de reparaciones. No, señor, parece ser una canasta de regalo. Hay una nota. Gracias por el programa. Aquí hay un cupón de 20% de descuento en Bob's Gun Range y una camiseta conmemorativa que dice «Traté de invadir la Tierra y todo lo que obtuve fue este pésimo fracaso de Shield». El Consejo de Defensa Galáctico convocó una reunión. Sesión de emergencia para discutir las implicaciones de lo que ahora se llamaba el incidente de 9 milímetros. La sala de reuniones, que alguna vez estuvo llena de alardes confiados sobre la superioridad tecnológica, ahora tenía la atmósfera de una sesión de terapia grupal para ingenieros demasiado confiados. Tal vez, sugirió un miembro del consejo. Sus tentáculos se retorcían nerviosamente. Juntos deberíamos considerar agregar una nueva sección a los protocolos de prueba estándar. ¿Te refieres a probar nuevamente armas primitivas? Otro se burló. Luego hizo una pausa. En realidad, esa no es la peor idea. Mejor que explicar otro fracaso a los accionistas. Primero el director científico, Krell, que había estado documentando todo silenciosamente para lo que seguramente se convertiría en un artículo de investigación de gran éxito. Finalmente, habló. Creo que hemos aprendido varias lecciones valiosas. Primero, nunca subestimes las soluciones simples. Segundo, siempre lee la letra pequeña sobre las frecuencias de resonancia. Y tercero, tal vez deberíamos dejar de intentar invadir la Tierra y simplemente pedirles que se unan a nuestros equipos de investigación y desarrollo. El alto comandante Zix Satal, que había estado mirando en silencio por la ventana, se giró para enfrentar al consejo. Sabes que la peor parte es que el analista junior que intentó nos advierte que ahora está trabajando como consultor para fabricantes de armas humanas. Su primer proyecto, algo que están llamando el arma de defensa personal antiescudo. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían en algún lugar de la Tierra. Los humanos probablemente ya estaban trabajando en formas de convertir su Discovery en un arma. La idea de que los humanos se extendieran por la galaxia armados con tecnología avanzada y armas primitivas que podrían eludir cualquier defensa fue suficiente para hacer que incluso el miembro del Consejo más agresivo reconsiderara sus políticas de expansión. La entrada de la Enciclopedia Galáctica para la Tierra se actualizó silenciosamente para incluir una nueva advertencia. Acérquese con precaución. Las especies nativas poseen una combinación peligrosa de armas primitivas y habilidades creativas para resolver problemas. También hace un café excelente y memes sorprendentemente buenos y
En una pequeña oficina en la Oficina de Patentes Galáctica, un Clark terminó de procesar la última de las 9.000 solicitudes de reembolso de IDM. Mientras sellaban el documento final, no pudieron evitar agregar una nota personal al archivo la próxima vez que hagan una prueba contra rocas. Probablemente descubrirán cómo usarlas contra nosotros también. El universo parecía tener un sentido del humor establecido después de todo, y en algún lugar de Cleveland, el oficial Bob Johnson finalmente presentó su papeleo de jubilación, agregando un anexo único a los aspectos más destacados de su carrera. Derrotó a Alien Invasion con una multa de estacionamiento estándar por portar armas. Los ingresos se mantuvieron dentro de los objetivos trimestrales proyectados 5 años después del infame incidente de 9 milímetros. La galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. La Convención Anual de Defensa Galáctica había cambiado de nombre a Simposio de Pruebas de Defensa Integral con un nuevo lema: ninguna arma es demasiado primitiva para probarlos. Antiguamente orgullosos pasillos del centro de convenciones ahora presentaban una exhibición permanente dedicada al incidente de Cleveland, completa con una pistola de 9 milímetros preservada en una vitrina. La placa debajo decía: la humildad es la mejor defensa. Una lección de minuciosidad de la Tierra. El exanalista junior que había tratado de advertir a todos se había convertido en una especie de celebridad en los círculos de ingeniería militar. Su manual más vendido: las cosas que pueden salir mal saldrán mal, una guía para probar contra literalmente todo, se había convertido en lectura obligatoria en todas las academias militares en el Galaxy. El capítulo sobre la Tierra era particularmente denso. El alto comandante Zixer finalmente se había recuperado de su humillación. Se reinventó como un orador motivacional con su exitosa presentación. Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la tecnología primitiva. Sus escamas ahora cambiaron a un cómodo tono de sabiduría que indicaba azul mientras recorría la galaxia enseñando a otros el valor de las pruebas exhaustivas y Humble Pie. El primer director científico, Krell, había publicado una serie de artículos innovadores sobre la intersección de las tecnologías avanzadas y primitivas que le valieron el prestigioso premio. El discurso de aceptación del Premio de Ciencia Galáctica, que comenzó con "te lo dije", recibió una ovación de pie. El IDM 9000 había sido completamente rediseñado y rebautizado como el sistema de defensa de todo el espectro, ahora con publicidad explícita de que había sido probado contra todo, desde armas de antimateria hasta palos puntiagudos. Las ventas se estaban recuperando lentamente, aunque los clientes todavía insistían en demostraciones en vivo que involucraban varios proyectiles primitivos antes de firmar cualquier contrato. La Tierra había ganado una reputación inusual en la comunidad galáctica. El turismo se había disparado con extraterrestres de toda la galaxia que visitaban campos de tiro para lo que llamaban sesiones de terapia con armas primitivas. Algunas especies incluso habían comenzado a coleccionar armas de fuego humanas como piezas de arte, lo que llevó a acalorados debates sobre si una Glock podía considerarse un artefacto cultural. La fiesta de jubilación del oficial Bob Johnson se había convertido en un festival anual en Cleveland celebrado tanto por humanos como por extraterrestres. El punto culminante siempre fue la competencia de prueba de escudos, donde los fabricantes de toda la galaxia ofrecían voluntariamente sus últimas tecnologías defensivas para probar contra humanos cada vez más creativos. Las armas que se sirvieron en estos eventos fueron notorias. El Consejo de Defensa Galáctico había establecido un nuevo departamento, la Oficina de Evaluación de Tecnología Primitiva. Su primer acto había sido clasificar las bandas elásticas como armas potenciales de destrucción masiva después de que alguien demostrara su efecto devastador en ciertos tipos de escudos de energía cuando se usan con el ángulo y la velocidad correctos. Mientras tanto, los fabricantes de armas humanas se habían expandido al mercado galáctico con una nueva línea de soluciones de defensa de tecnología retro. Su eslogan de marketing, "a veces las viejas formas son las mejores formas", se había vuelto sorprendentemente popular entre las especies que anteriormente se habían considerado demasiado avanzadas para las armas de proyectiles. El universo había aprendido la lección. La próxima vez que alguien afirmó haber desarrollado un sistema de defensa impenetrable, la primera pregunta que se hacía siempre era sí, ¿pero lo ha probado contra un humano con una pistola? Y en un pequeño rincón de la galaxia, en un bar tranquilo frecuentado por estrategas militares y contratistas de defensa, un cartel colgado en la pared escrito en todos los idiomas conocidos. Si parece demasiado avanzado para fallar, pruébelo contra algo primitivo, preferiblemente antes de que los humanos lo descubren por ti. Debajo del cartel, un almirante alienígena retirado bebía su bebida de vez en cuando, mirando la antigua bala de 9 milímetros montada en una vitrina detrás de la barra. La placa debajo decía simplemente "Whiskiller Cleveland Earth 2025, el camarero, un veterano canoso de 3 intentos de invasión de la Tierra, lo resumió mejor. Ya sabes lo que dicen los humanos,
Aunque hoy en día sea estúpido. Preferimos llamarlo impacto cinético, superioridad estratégica y en algún lugar de Cleveland. La vieja arma de servicio del oficial Johnson había sido retirada a un museo donde se encontraba como testimonio del día en que la tecnología más avanzada de la galaxia fue derrotada por lo que sus creadores habían descartado como una antigüedad primitiva. El curador del museo había agregado una pequeña nota a la exhibición. Nunca subestimes los clásicos.